Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Analízale. Cada año cerca de 400.000 personas desarrollan diabetes tipo 2 en España. Y de ellos cerca de la mitad desconoce que sufre esta enfermedad. En este caso, ¿cuáles son los síntomas que nos permitirían sospechar que podemos tener diabetes si aún no lo sabemos? Solamente es necesario un análisis para saber si se sufre de diabetes, una enfermedad cuya prevalencia cada vez es mayor. Ahora se sitúa en torno al 14% de la población adulta española y se relaciona, uno de sus tipos, con hábitos cotidianos como el consumo de alimentos ultraprocesados y la vida sedentaria. Pero no toda la diabetes es igual. ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Se puede prevenir? ¿Cuál es la importancia de nuestros hábitos de vida a la hora de que aparezca? La insulina como tratamiento, ¿de qué manera se administra? ¿De qué manera además puede influir en la aparición de la diabetes la etapa infantil? ¿Qué tipo de problemas para la salud implica? ¿Y qué cuidados debe llevar a cabo una persona con diabetes? Hoy en Analízale estudiamos la diabetes, trataremos de responder a estas preguntas. Una enfermedad relacionada con la alteración de los valores adecuados de glucosa en sangre que puede tener importantes efectos negativos para el corazón, los riñones y las arterias. Hoy analizamos la diabetes. Bienvenidos. ¿Aún no conoces Red Lion? Se trata de una operadora móvil 100% León que conecta con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestra forma de ver y de entender el mundo. Cuentan con cobertura de primer nivel y precios adecuados a tus necesidades. Toma nota. Fibra de 600 megas, 50 gigas en el móvil y llamadas totalmente ilimitadas, tan solo 45 € IVA incluido. Y si solo quieres fibra en casa de 300 megas, 25 € IVA incluido. Si lo que necesitas es más internet en el móvil, esta tarifa te puede interesar. 30 gigas. 6.000 minutos en llamadas por 15 € IVA incluido. Pero si hablas más que navegas, esta opción puede ser la tuya. 5 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por tan solo 7 € IVA incluido. ¿A qué te presta? Pues no lo pienses más. Red Lion es León. Por identidad y honestidad, ven a formar parte de esta familia. Y es que conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. Conéctate a tu tarifa cazurra con Red Lion. Llama gratis al 987 831 000 o entra en la página web redliontelco.es y elige tu tarifa. Red Lion, ¿a qué te presta? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como han escuchado, hoy analizamos la diabetes, una enfermedad que puede ser considerada autoinmune, si estamos hablando de uno de los tipos, una enfermedad que puede heredarse también debido a hábitos de vida. Tiene que ver con el ejercicio, con el sedentarismo y con la alimentación, o puede tener que ver con eso. Una enfermedad cuya solución cumple hoy, fíjense ustedes, no hoy, sino este año, 100 años de la producción de insulina para la gente que tiene diabetes. Bueno, pues para conocer qué es exactamente las causas, los orígenes y ayudarnos a entender mejor qué significa esto, tenemos con nosotros hoy en el plató a David Barajas, que es especialista en endocrinología en el Hospital de León. David, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Y a Nicolás Ramos, presidente de la Asociación Diabéticos de León. Nicolás, buenas noches. Buenas noches, Arturo. ¿Hace cuántos años tiene usted diabetes? Pues 36 años. 36 años. Empecé con 29, tengo 65, 36. Me imagino que haya habido un mundo de evolución y avance, en este caso... Pues en estos 36 años hay mucho avance, sobre todo para el mejor control y para mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes. David Barajas, la diabetes, decíamos en el inicio, una enfermedad que puede ser autoinmune o puede aparecer por factores, digamos,
de comportamiento humano, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación o el sedentarismo. Es una enfermedad que van entendiendo ustedes, pero que está sujeta a cambios, a revisiones y a nuevos estudios, ¿no? Sí, evidentemente, cada vez la clasificación entre los tipos de diabetes es menos estanca. Sí que la diabetes tipo 1 típicamente ha sido pues, la que conocíamos como la diabetes del joven, que es una causa autoinmune en la que el páncreas deja de producir insulina, y luego dentro de la diabetes tipo 2 pues, habitualmente lo considerábamos como más influenciada por el tema del sobrepeso y la obesidad. Pero como digo, pues cada vez la compartimentalización es menos estanca y hay individuos que no se clasifican tanto en uno o en otro grupo o que tienen características compartidas de ambos grupos. Puede haber una persona con una diabetes autoinmune que sea obesa y que también tenga una resistencia a la acción de la insulina. Y luego también puede haber personas con una diabetes tipo 2 en las que su páncreas haya acabado desgastándose y acabando con el mismo problema que una persona con diabetes tipo 1, que no produce suficiente insulina. Ahora entramos con detalle a analizar cuáles son esos tipos, los avances que hay en ello, pero primero vamos a ver de una manera resumida un vídeo que hemos preparado en el que explicamos, vuelvo a repetir de una manera muy resumida, qué es la diabetes. Lo vemos. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es la acumulación de azúcar o glucosa en sangre. Normalmente cuando comemos, los alimentos llegan al sistema digestivo, donde se digieren y rompen en sus componentes más sencillos. En el intestino delgado se absorben los nutrientes y desde allí entran directamente al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo se reparten a todo el cuerpo. Entre todos esos nutrientes está también la glucosa, pero para que las células puedan absorber esa glucosa necesitan de una señal especial, la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, en unas células denominadas células beta. Después de comer, cuando el páncreas nota una subida de azúcar, secreta insulina, que viaja por la sangre hasta llegar a todas las células del cuerpo. Allí la insulina se une a un receptor específico en el exterior de las células. Este receptor abre las compuertas que permiten que la glucosa llegue al interior de la célula. Es como una llave que abre las puertas de la célula para que capte la glucosa. De esta manera, las células obtienen la energía que necesitan para poder funcionar. Pero en la diabetes o no hay suficiente insulina o la insulina no funciona correctamente. Sin insulina, las células no pueden absorber la glucosa y se quedan sin energía. De esta manera, como la glucosa no puede ser absorbida, los niveles en sangre empiezan a subir drásticamente. Y llega un momento que hay tanta glucosa en sangre que en un intento desesperado por eliminarla, los riñones empiezan a expulsarla en la orina. De hecho, el nombre oficial, diabetes mellitus, significa precisamente eso, orina dulce, y es uno de los síntomas más claros de la enfermedad. Además, el cuerpo necesita gran cantidad de agua para diluir la glucosa, y aumentan las ganas de beber a todas horas. Como la glucosa no llega a las células, el cuerpo, para compensar, comienza a quemar depósitos de grasa. Esto puede tener como resultado la pérdida rápida de peso, y además es normal sentirse cansado y falto de energía. Si no se hace nada, el exceso de glucosa en sangre puede dañar el corazón, vasos sanguíneos, los riñones, el cerebro, los ojos o los pies. Hay varios tipos de diabetes, pero nos centraremos en los dos principales. Como hemos visto, la diabetes ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando la insulina que sí existe no actúa correctamente. Según la causa tenemos la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. En la tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Por lo general, el propio sistema inmune ha destruido por error a las células beta del páncreas, y sin ellas es imposible producir insulina. El 10% de los enfermos de diabetes tienen diabetes tipo 1, y esta no se puede evitar. Estas personas necesitan, por lo tanto, pincharse insulina todos los días y tener un estricto control de lo que comen. En la diabetes tipo 2, en cambio, el cuerpo sí produce insulina, pero las células no son capaces de reconocerla. Se han vuelto resistentes a la insulina y como no la reconocen, la glucosa no puede entrar en ellas. En la actualidad, 425 millones de personas en el mundo sufren diabetes. 1 de cada 11. Pero es que 1 de cada 2 aún no lo sabe. Pero sí podemos hacer cosas para prevenir la diabetes tipo 2. Tan solo con un cambio de hábitos
podemos reducir dramáticamente el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 en el futuro, haciendo ejercicio, evitando la obesidad y comiendo sano. Como hemos visto, esto es un resumen, David Barajas, de la diabetes. No es exactamente tan sencillo, pero bueno, sirve para que la población general que no la padece o no tiene a nadie que la padezca conozca un poquito mejor la enfermedad. Me llama la atención diabetes mellitus. Diabetes mellitus. ¿Cómo y esto es una curiosidad, ¿cómo los médicos sabían si una persona era diabética? Creo que testando la orina, ¿no? O sea, el diagnóstico clásico, ya hablamos de médicos de la antigua Grecia, era diagnosticar la diabetes probando la orina. Era una orina dulce, precisamente por esa glucosa, ¿no? Que los riñones eliminaban. Hay varios tipos de diabetes, lo hemos visto en este vídeo de resumen, y si le parece lo que vamos a hacer es desarrollarlo pues a través de unas pantallas, sobre todo en cuanto a esos tipos, si el páncreas no produce, o si el páncreas produce, pero no funciona esa insulina. Y en este sentido hemos querido dividirla hasta ahora en las que conocemos, ¿no? La diabetes tipo 1. Nos paramos aquí en la tipo 1 porque es una enfermedad autoinmune crónica. Sí, efectivamente, en el momento que se establece el diagnóstico de una diabetes tipo 1, esa persona va a ser diabética pues, el resto de su vida y va a precisar insulina el resto de su vida. El páncreas no produce insulina. ¿Por qué se destruyen esas células? Fundamentalmente por anticuerpos. Son como unas pequeñas proteínas que atacan a las células beta-pancreáticas y que hacen que dejen de producir insulina. 10% de la población, no es de las más comunes, afortunadamente. 10% de la población diabética, sí. Inyecciones de insulina diarias o nuevos sistemas, ¿no? de insulina para compensar precisamente. Sí, todas las personas producimos una producción basal durante 24 horas al día de insulina. Cada vez que comemos hidratos de carbono, para metabolizar esos hidratos de carbono necesitamos estrujar nuestro páncreas y que produzca más cantidad de insulina. Las personas que tienen una diabetes tipo 1 tienen que administrarse una insulina que les dure 24 horas para esa producción basal y cada vez que comen tienen que ponerse insulina rápida. Es decir, la glucosa, que es la que da energía a la célula, que es la que debe entrar en la célula, queda en el torrente sanguíneo. El cuerpo, para compensar precisamente ese exceso, lo que necesita es más hidratación, digamos, ¿no? Sí, lo que te ocasiona el exceso de glucosa en el torrente sanguíneo es que esa glucosa acaba en los riñones, acaba filtrándose a la orina y por equilibrio osmótico lo que favorece es que el agua de esa orina pues quede retenido en el sistema urinario y se excrete al exterior. Por lo tanto, pues acabas deshidratándote. Y luego otro problema pues es que lógicamente la célula tiene que seguir consumiendo recursos energéticos que lo saca de otro sitio, lo saca de las grasas, favorece la generación de cetosis y puede dar una complicación aguda con una acidosis. Y subproductos, además el cuerpo y las células corporales, sobre todo cuando se es joven, consumen mucha glucosa, lógicamente es la energía más rápida que consigue la célula. En este caso compensamos esa apertura de las puertas de las que hablábamos con insulina. Tenemos más tipos de diabetes. Yo he cogido esta clasificación, pero hay avances con respecto a esto. El tipo LADA, que se está investigando, ¿no? Bueno, más que investigarse, clásicamente hemos clasificado como diabetes tipo LADA las personas que desarrollaban una diabetes tipo 1, pero a una edad más avanzada, porque la mayoría de las personas con una diabetes tipo 1 debutan en su juventud. Pero al final, para el caso patatas, es exactamente lo mismo que una diabetes tipo 1. Está mediada por unos anticuerpos que atacan a la célula beta del páncreas y se deja de producir insulina. Probablemente pues acabemos abandonando esta clasificación y les denominemos diabetes tipo 1. Un subtipo de diabetes tipo 1. Sí, por motivo de edad únicamente. De hecho, aquí estamos diciendo que se están realizando investigaciones para obtener una mejor clasificación. Continuamos adelante y hablamos de la tipo 2, una diabetes muy común que tiene que ver también con los hábitos de vida. Diabetes tipo 2, paramos aquí, no es autoinmune. No hay anticuerpos. ¿Qué significa resistencia a la insulina pancreática? Pues lo habéis explicado bastante bien. En principio, pues a nivel periférico, la insulina que el páncreas de la persona con diabetes tipo 2 produce no es suficiente para un funcionamiento adecuado.
¿Por qué no produce suficiente o por qué esa insulina no la reconocen nuestras células? Fundamentalmente se relaciona mucho con el depósito de grasa a nivel periférico que dificulta la acción de esa insulina. Por eso se relaciona tanto, como vas a decir ahora, con el tema del peso. 80% del total de las personas diabetes tipo 2 tienen sobrepeso, es curioso. Efectivamente, sí, es que la causa fundamental es lo que te comento, depósito periférico de grasa. Luego pues hay otras personas clasificadas como diabetes tipo 2 en las que no se encuentra una causa autoinmune, pero que la fisiología es bastante parecida a la diabetes tipo 1. Su páncreas lo que hace es no producir suficiente insulina. Tratamiento, medicamentos orales, control de hábitos de vida. Es decir, que no se generen picos muy grandes de glucemia y hablamos de comidas integrales, digamos, más saludables, ¿no? Efectivamente, es importante pues, hacer una correcta distribución de los hidratos de carbono y optar por los que son más adecuados desde el punto de vista del índice glucémico, esos que suben menos el azúcar, para que nos entendamos. Y luego pues, son personas que habitualmente se pueden tratar con medicamentos orales, porque esos medicamentos lo que hacen es favorecer esa acción periférica de la insulina. Estas personas sí producen insulina y tenemos herramientas para favorecer esa acción. Hay muchos subtipos, no obstante, y está en investigación. Esto quiere decir que podemos encontrarnos una diabetes tipo 2 que también tenga alguna causa de autoinmunidad. Más que causa de autoinmunidad, algo que está ocasionando que no se produzca insulina en algunas personas con diabetes tipo 2 y muy frecuentemente pues, son esas personas que acaban necesitando también insulina. Seguimos, continuamos con más clasificaciones de la diabetes. Hablamos ahora de la diabetes gestacional. Todas las embarazadas que nos estén viendo o las madres que estén viendo este programa dirán, claro, me hicieron a mí una prueba de la glucosa y me dieron a beber un jarabe muy dulce para saber si tenía o podía tener diabetes gestacional. ¿Qué es exactamente? Pues mira, durante el embarazo en algunas mujeres se produce una intolerancia a la glucosa, es pues como comentáis ahí, similar el mecanismo a lo que tendríamos en una diabetes tipo 2, en la que hay una dificultad para la acción periférica de la insulina. Es importante pues, hacer ese cribado pues, porque sabemos que las mujeres embarazadas que tienen esa intolerancia al metabolismo de la glucosa pues asocian que tengan fetos más grandes y lógicamente pues, un feto más grande pues, son más complicaciones tanto para la madre como para el niño en el momento del parto. Parecida a la tipo 2, suele remitir tras el parto. Las gestantes que tengan diabetes gestacional, el niño tiene tendencia a desarrollar la tipo 2, la tipo 1. Sí, hay estudios poblacionales de que en niños nacidos de madres que han tenido diabetes gestacional, el riesgo que esos niños van a tener en su edad adulta de desarrollar diabetes tipo 2 es superior al resto de la población. Y luego también las mujeres que han presentado una diabetes gestacional tienen más riesgo de acabar desarrollando una diabetes tipo 2. Nos estamos deteniendo aquí porque es importante conocer la clasificación, después iremos un poquito más rápido con las causas y demás. Y nos queda una de las que habíamos encontrado en la Asociación Española de Diabetes, que es la diabetes MODY, la vemos enseguida en la pantalla, diabetes tipo MODY. Bueno, vete explicándonos qué es exactamente, es esta mutación genética. Es aproximadamente eso, en torno al 2-3% de los casos de diabetes tipo 2 en los que tenemos identificada una mutación genética en concreto y habitualmente pues hay una fuerte agregación familiar, son personas que debutan con una diabetes tipo 2 en edades jóvenes y que muy frecuentemente pues tienen a los padres, a los abuelos, a los tíos también afectos de diabetes. Continuamos adelante, bueno, se ha avanzado mucho en el campo de la investigación y queremos conocer también las causas de la diabetes, pero me imagino que en la asociación, cuando una persona tiene diabetes y acude a la asociación, vosotros ponéis a su disposición, me imagino que toda esta información, porque querrán saber, ¿no? Sí, lógicamente, nosotros, la información esta viene generalmente ya del especialista, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es hacerles entender que con ellos se puede vivir y que se debe vivir con ello, que es una cosa que no vamos a eliminar y que por lo tanto tenemos que aprender a convivir, no vivir para la diabetes, sino vivir con ella, ¿no? Entonces es tranquilizarles, es explicarles las cosas, es decirles los trucos o las acciones que nosotros vamos haciendo y vamos descubriendo en nuestro propio día a día, en la convivencia con la diabetes, para que se tranquilicen. Porque normalmente cuando una persona debuta,
llega a la asociación con un montón de información en la cabeza, entonces llega con la cabeza como un torbellino, ¿no? Pues se le dicen tantas cosas y tantos riesgos que la persona se asusta mucho. Entonces nosotros lo que tratamos es de tranquilizarles, es de enseñarles, es decirles que somos muchos, que tenemos una posibilidad de vivir con ella, que no es una enfermedad que se nos vaya a curar, porque muchos dicen, bueno, ¿y esto ahora cuando me ponga la insulina o tome la pastilla, ya se me cura? No. Entonces, claro, pero esa parte es fundamental, el trabajo asociativo que hacen ustedes y que desarrollan, porque esto, el médico es imposible que pueda atender uno por uno las demandas de información lógica que solicita un paciente. Por eso no están todos los que son, porque ¿cuántos son ustedes en la asociación? No, en la asociación ahora mismo hemos estado 200 personas, ahora mismo hemos tenido mucha incidencia con esto de la pandemia y demás, y somos 175 socios los que tenemos en la asociación. ¿Cuántos diabéticos calculan ustedes que puede haber en León? En León, pues yo según lo que he preguntado a los especialistas, se calcula que aproximadamente cerca de 20.000 personas o más puede haber en incluidos León. Los que no lo saben. Incluidos los que no lo saben. Y habrá mucha gente en sus hogares que diga, ¿y cómo sé yo si tengo diabetes? Eso lo analizamos ahora. Vamos con las causas, dependiendo del tipo de diabetes, y aquí vamos a reducir más la clasificación, nos centramos en el tipo 1 o en el tipo 2, vamos a analizar precisamente ahora esas causas. Y lo vemos en las siguientes pantallas que hemos preparado. Comenzamos por las causas de la diabetes tipo 1, y nos detenemos, nos paramos aquí. Factores de riesgo de sus padres, David. En principio el peso genético en la diabetes tipo 1 es bastante inferior al de la diabetes tipo 2, incluso cuando son gemelos es más frecuente que unos gemelos acaben desarrollando diabetes tipo 2 y coincide que desarrollen los dos una diabetes tipo 1. ¿Se habla de virus o de la lactancia materna, algún virus que pudiera activar al sistema inmune? Sí, hay bastante en estudio con distintos tipos de rotavirus, se está planteando también la utilización de vacunas en ese sentido, está en estudio y en desarrollo todo esto, no hay algo concreto a día de hoy. ¿Tiene algo que ver el clima? Vemos que hay diferencias en cuanto a la latitud, hay más frecuencia en los países del norte de Europa que en los del sur, entonces algo es posible que impacte, bien el clima, bien la incidencia solar, algo también parece que hay. Bueno, una causa social de hábitos sociales que a lo largo del tiempo... O de exposición a lo que acabamos de comentar, tema virus, tema de la lactancia... En investigación. Sí, muy verde todo esto. Diabetes tipo 2 puede venir de una diabetes gestacional, lo hemos explicado antes, y se produce a edad avanzada, no tanto en niños, y ahora lo veremos con el pediatra, no tanto en niños. Los que aparecen, y ahora hablamos de incidencia, suelen tener diabetes tipo 1, pero sí después en la edad adulta. Sí, es muy típico que cuando vamos cumpliendo años pues tengamos más riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2. De hecho, eso dentro de las nuevas clasificaciones de diabetes, pues se empieza a ver que incluso esas personas que presentan una diabetes asociada puramente a la edad, que debutan con una diabetes a los 80, 85 años, pues el riesgo de complicaciones a futuro es inferior. Exceso de peso, obesidad, mala alimentación, falta de ejercicio, tabaquismo, son muchos los factores que ayudan o contribuyen a desarrollarla, ¿no? Efectivamente, los hábitos de vida son fundamentales, sobre todo para que la diabetes aparezca a edades más tempranas y que, lógicamente, pues tenga un mayor impacto en la salud de esas personas. Y ahora hablamos de que existen factores modificables y no modificables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí que puede haber cierto peso genético o lo que acabamos de comentar, la edad. Tú no puedes evitar cumplir años, evidentemente. Y luego hay factores modificables, pues lo que estamos comentando del peso, pues todo el mundo puede hacer medidas de hacer más ejercicio, de cuidar más la alimentación y tiene en su mano pues evitar el que acabe desarrollando una diabetes. Hablamos ahora de los síntomas de la diabetes. Esa gente que nos está escuchando y diciendo, oye, igual yo tengo diabetes y no lo sé. ¿Cuáles son esos síntomas que aparecen cuando una persona tiene diabetes? Lo hemos desarrollado en un gráfico, es muy simple, es muy sencillo, puede haber más, pero bueno, básicamente orina frecuente. Los riñones tienen que expulsar ese exceso de glucosa en sangre que las células no absorben, sed y hambre excesiva, fatiga, visión borrosa. ¿Esto se produce siempre? Es decir, ¿aquellos que no saben aún que tienen diabetes van a experimentar alguno de estos síntomas? Lo que has comentado al principio, la mitad de la gente no sabe que tiene diabetes y eso es evidentemente pues porque no da unos síntomas tan severos como podemos extraer de esta infografía.
Esto ocurre pues, cuando la situación está muy descompensada. Personas que tienen el azúcar muy alto, pues es cuando aparecen estos problemas derivados de eso, de mayor frecuencia de tener que ir al baño a orinar, de que esto asocia a que tengan más sed. Luego el tema de la visión borrosa es por equilibrios de membrana que hacen que el cristalino se hinche y se deshinche de forma no adecuada y que nos cueste enfocar de lejos. Pero eso ocurre pues, cuando la cosa está ya muy salida de madre. En personas que tienen un poquito de diabetes, pues no van a notar probablemente nada. Si una persona, claro, está empezando a tener prediabetes, ¿no? O tiene, ¿cuál se considera el volumen normal de glucosa en sangre? En principio lo que tenemos estandarizado ahora es que una glucosa en ayunas por debajo de 126 es normal, por encima de 126 sería diabetes. Una persona que tenga, por ejemplo, 140, 150 de glucosa basal, ¿ya es prediabética? ¿Tiene ya que empezar a mirarse? Con 140, 150 ya tiene diabetes. Consideraríamos que tiene prediabetes por encima de 100, entre 100 y 125. Estas personas, si todavía no experimentan estos síntomas, claro, no lo saben, desconocen. Y les puede llegar, Nicolás, en cualquier momento. Y yo aquí me gustaría que explicaras o expusieses un poquito tu caso, ¿no? Bueno, yo en mi caso, pues eso fue el hacer unos análisis, un reconocimiento médico de la empresa con 29 años. Nunca me había hecho un análisis de sangre. Yo había padecido de anginas de pequeño mucho, pero nunca me habían hecho así análisis ni me llegué a operar, ¿no? Y a los 29 años, pues bueno, haciendo un reconocimiento médico, pues bueno, tenía la glucosa en 150 y ya me mandaron ir a mi médico, el cual me derivó al especialista. Claro, estoy hablando de hace 35 años, donde no teníamos o no había la atención que hay hoy y la preocupación que hay hoy por la enfermedad. A partir de ahí, pues me diagnosticaron la diabetes y, como digo, como es una situación que te crees que se puede curar, yo pensé que se me había curado. Entonces empecé a hacer cosas, bueno, pues cosas que hoy día no le recomiendo a nadie, ¿no? A dejar casi el tratamiento, a dejar muchas cosas. Y llegó un momento en que, pues como se decía muy bien en el vídeo del principio, empecé a quemar la grasa porque no tenía insulina. Bueno, al final volví al especialista, me volvieron a meter en vereda y desde entonces, pues bueno, ha cambiado mucho. Pero ya digo, fue simplemente eso, un análisis rutinario en el cual pues me diagnosticaron la diabetes. Después hablamos también de las consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Porque antes había muchas, no sé si ahora es la misma incidencia, amputaciones y bueno, otra serie de cuestiones que afectaban a la salud de los diabéticos. Pero primero vamos a ver la incidencia que tiene esta diabetes, no para analizarla demasiado, pero sí para dejar entrever que sí que aumenta esta incidencia de diabetes. De hecho, se llama, David, la enfermedad del país desarrollado, la tipo 2, digamos, ¿no? Sí, está muy influenciada con los hábitos de vida occidentales, de cada vez más sedentarismo, pues comemos mucha cantidad de azúcares, no hacemos una alimentación equilibrada, cada vez hay más incidencia de obesidad y asociado a esto pues incrementa mucho la incidencia de diabetes tipo 2. También la tipo 1 está subiendo un poquitín, por probablemente lo que hemos comentado, de posibles factores que estén interviniendo, pero sobre todo es la diabetes tipo 2. Fíjense, 386.003 casos nuevos cada año, es decir, 44 casos a la hora en toda España. En León esos son los datos, 30.000 personas menores de 18 años, el 20% de esas 30.000, de 18 a 30 el 12%, 30 a 45, 19, la edad donde más personas hay con diabetes, independientemente del tipo, de 45 a 65, 28%, más de 65 años, 22%. Dato que después analizaremos cada año, de 7 a 10 niños, hay variaciones, tienen diabetes tipo 1, tienen la diabetes tipo 1. Analizamos estos datos, pero si me permiten vamos a dar un pequeño descanso, un receso. Incorporamos a esta mesa un nuevo invitado, un pediatra que conoce bien la diabetes infantil, y seguimos analizando todos estos temas y sobre todo la prevención de la diabetes, si hay algún mecanismo que pueda prevenirla. Será en unos minutos. Continuamos hablando de diabetes y hemos incorporado a esta mesa
a un león muy especial que se llama Lenny, ¿no? Lenny, Sí, Lenny saluda. Lenny de Tronic. Este es el león que nos trae Juan Pablo Martínez, que es especialista pediátrico en el Hospital de León. Bienvenido. Eso es. Gracias. Gracias, porque vamos a hablar de la diabetes también en los Efectivamente, niños. en los niños. En los niños. Es importante conocer estos aparatos que enseguida nos desarrollas, nos cuentas aquí. Pero yo quería primero, en este contexto, hablar con Nicolás, el presidente de la Asociación de Diabéticos de León. Hablábamos de los hábitos de vida saludables y que vosotros tenéis acciones en la asociación, no solamente de divulgación o de puesta en conocimiento de las personas que tienen diabetes, de los nuevos tratamientos, sino que también ustedes hacen acciones encaminadas a mejorar, digamos, los hábitos de vida y otras muchas cosas, ¿no? ¿Qué tienen para estas Navidades? Bueno, pues con el Día Mundial de la Diabetes que se celebra este mes, se celebró el día 14, hemos hecho diversas actividades y tenemos todavía alguna pendiente. Es una conferencia sobre la diabetes y los riesgos cardiovasculares el próximo día 29 a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Tenemos para el día 30, vamos a hacer una mesa con pruebas de glucemia a todas las personas que accedan en el centro comercial de Carrefour. El día 11 de diciembre la Cofradía Nuestro Padre Jesús de Nazareno va a dar un concierto en beneficio de la asociación, y el día 18 en el supermercado Más y Más vamos a hacer un taller sobre alimentación para hacer unos platos de cocina, sobre todo en plan hacia un menú navideño, ¿no? Son las que vamos a hacer ya en este último tramo de este año. El resto del tiempo hacemos una jornada de convivencia, casi llevamos 11 años haciendo la jornada de convivencia en el coto escolar para niños y jóvenes y padres, donde los niños van a pasar un rato de diversión y los padres suelen ir a escuchar la chapa que les puede dar o bien Juan Pablo o cualquier otro especialista en la diabetes, ¿no? Después, a lo largo del año intentamos hacer algunos talleres sobre cómo comer mejor, y estamos intentando desarrollar pues unas actividades que puedan ser encaminadas a, bueno, pues a caminar, a hacer hábitos de vida más saludables, a enseñar pequeños trucos que a veces nos pueden ayudar a controlar mejor la diabetes. Entonces, es lo que estamos intentando mejorar. Somos una asociación pequeña y que queremos, pues bueno, de alguna manera, pues cada vez tener un poquitín más de actividad. Sobre todo porque la prevención es fundamental, y ahora hablamos de esta cuestión, pero porque en la tipo 2 sí que es fundamental conocer este tipo de medidas que se pueden tomar. No es lo mismo comer, me imagino, un pan blanco que un pan integral, ¿no? Será más interesante el integral. Ahora hablamos precisamente de esa prevención y hemos preparado la siguiente pantalla, David, que nos habla de la prevención de la diabetes. Aquí la tenemos. Comer frutas y verduras. Estamos cansados de escucharlo, pero es que esto es importante para prevenir la diabetes, sí. Nuestro modelo de vida, ¿no? Equilibrar las fuentes de proteína, evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y grasas trans, es decir, todo lo rico, parece que todo lo rico tiene grasas trans, reducir el consumo de hidratos de carbono, evitar bebidas con azúcar, alcohol, ahora hablaremos del alcohol, Nicolás, realizar actividad física diario, controles periódicos del estado de salud, analíticas, etcétera, etcétera. Es decir, se puede fomentar precisamente ese hábito de vida que prevenga ese tipo de diabetes, ¿no? Efectivamente, o sea, es fundamental el que todos sigamos unas normas desde el punto de vista alimentario, con algunos aspectos de los que habéis comentado, también cuidar un poco el tema de la cantidad calórica, y luego fundamental el tema del ejercicio. Es muy difícil, la gente hace muy poca actividad física. Las recomendaciones actuales de la OMS son de unos 150 minutos de actividad física semanales, repartidas en al menos 3 sesiones, y que se alterne el ejercicio de fuerza con el ejercicio aeróbico. Tampoco podemos recomendar lo típico de salga usted a caminar, no, usted tiene que hacer algo un poquito más exigente en las medidas de sus capacidades, y luego es fundamental también el meter un poco de ejercicio de fuerza. La gente parece que tiene alergia a las pesas, pero las pesas, el que nosotros fabriquemos músculo es lo que más nos va a favorecer a disminuir esa resistencia a la acción de la insulina. Los niños, el pediatra de esto sabe, ¿no? Los niños tienen que hacer mucho ejercicio, ¿no? Jugar mucho. Se lo recomendamos, es una cosa importantísima, es uno de los pilares en los que se va a basar el buen control de la diabetes en los niños, y la alimentación, por supuesto. La alimentación comemos bastante mal en general, eso es algo muy mejorable,
y además eso es algo que se aprende en la familia. Entonces la familia juega un rol muy importante, ¿eh? ¿Posibilidades de que un niño tenga diabetes porque está todo el día enganchado al teléfono y no juega, porque come los bollitos, comen comida procesada todo el tiempo porque es lo que le gusta, etcétera, etcétera? ¿Posibilidades de desarrollar una diabetes de mayores? Bueno, lo que estamos haciendo en ese caso es ya preparar a adultos que van a ser diabéticos, es decir, vamos a favorecer la diabetes tipo 2, ¿eh? En la diabetes tipo 1 también es fundamental la alimentación y, al contrario de lo que mucha gente cree, no hay una alimentación específica para diabetes. Un niño con diabetes tiene que comer sano, eso es todo. Lo que ocurre es que muchas veces en su familia no se come sano y mucha gente tampoco sabe lo que es comer sano. ¿Incidencia en la población infantil de la diabetes tipo 1 está creciendo, decreciendo? Estamos hablando de la otra diabetes, la autoinmune. Sí, pues inicialmente sí que parecía a finales del siglo pasado que había una tendencia creciente, pero en estos años que llevamos ya del siglo XXI se está, digamos, estabilizando. Aquí en León, por ejemplo, tenemos una media de debut de entre 7 y 10 niños al año. Hay años que debutan menos niños, pero al año siguiente siempre se cumple, y más o menos eso, 7 niños al año debutan casi siempre. Nos trae usted un león y un lujo de, digamos, aparatos, bueno, y nuevas maneras de controlar la diabetes en niños. ¿Qué son? Bueno, pues esto es el tratamiento que necesita un niño con diabetes. Como decía ya David antes, pues en la diabetes tipo 1 lo que pasa es que el páncreas deja de fabricar insulina, así que se necesita poner insulina. La única manera que existe, aunque sí que ha habido insulinas inhaladas, pero no han funcionado, y es pinchada. Estos dispositivos son los que se llaman bolígrafos o plumas de insulina. Y luego la otra manera de administrarla es mediante este dispositivo, que es una bomba de insulina. La bomba de insulina, pues unida a lo que es un sensor, y Lenny pues es un león con diabetes que se pone insulina con esta bomba conectada a un sensor. El sensor manda información a la bomba y en los últimos modelos, que funcionan en modo automático, ya se ajusta la insulina a lo que necesita el niño. Estos son los dispositivos que hay. Esto es como tener un páncreas, digamos, externo, ¿no? Casi es un páncreas artificial. Nos vamos acercando. Esto es un lujo, esto solo existe en países desarrollados. Efectivamente, este es un lujo del que disponemos, pues eso, en los países que están más avanzados. Hay dos lujos que disponemos: la posibilidad de tener una educación diabetológica, que yo creo que es la clave de que las cosas vayan bien, y la posibilidad de acceder pues a formas muy eficaces de poner el tratamiento con insulina y cada vez más cómodas. ¿Y en los adultos, David? También el avance tecnológico que ha habido, de momento exclusivo para personas que tienen diabetes tipo 1, es el tema de la monitorización de glucosa. Eso ha sido, te lo puede comentar Nicolás mejor, una antes y un después. Sí, o sea, la seguridad de que tengas un lector continuo de glucosa. Además, ahora acabamos de incorporar el tema de las alarmas. Lógicamente eso ha mejorado mucho la calidad de vida y ha mejorado mucho la seguridad en cuanto a las hipoglucemias. Esto sería un lector, va colocado en el brazo y con el dispositivo móvil o con esto o con un teléfono móvil. O con un teléfono móvil vamos controlando. Efectivamente. Esa ¿quieres hacer una prueba? Sí. Mira, vamos a encenderlo. Pónmelo ahí, que lo vamos a pasar por encima. Y entonces lo que hace es leer la glucosa, da una cifra de glucosa. 106 estaba dando ahora mismo. No es la tuya, ¿eh? Da la tendencia de esa glucosa y además nos da una curva que nos dice lo que ha hecho la glucosa en las últimas horas. En cambio, los dispositivos que había antes, los tradicionales glucómetros, te obligaban a pincharte y te decían la glucemia puntual, sin que tú supieras qué estaba haciendo, subiendo, bajando, o cómo iba, ni por supuesto la curva de glucosa. Bueno, al final tenemos externo un control que hacía nuestro cuerpo, nuestro páncreas y esas células beta. David, consecuencias de la enfermedad de la diabetes. Ojos, cegueras, amputaciones, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo si no se cuida el diabético? Fundamentalmente eso, complicaciones tanto a nivel microvascular como macrovascular, desde el tema de muchísimo más riesgo de sufrir un ictus, muchísimo más riesgo de tener un infarto
y luego pues esas complicaciones es la causa principal de ceguera en nuestro entorno, el riesgo de amputaciones que curiosamente estamos viendo un pequeño repunte también con la mayor incidencia de diabetes tipo 2 y es fundamentalmente los problemas que nos da. Nicolás, hablabas de una cuestión del alcohol, sobre todo no son niños, todavía tampoco son adultos, son adolescentes. Claro, obviar la realidad de que un adolescente pueda beber alcohol, un adolescente diabético va a beber alcohol alguna vez, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que estáis haciendo en este sentido? Porque esto es importante, no ocultar la realidad, hay muchas campañas, pero al final van a probar el alcohol. ¿Qué recomendáis? ¿Qué hacéis vosotros? Nosotros desde la asociación es un tema que nos preocupa porque yo creo que todos hemos sido adolescentes y sabemos lo rebeldes que podemos ser, ¿no? Entonces, lo normal es decirle a una persona, a un adolescente, que no beba alcohol, ¿no? Ni con diabetes ni sin diabetes. Pero creo que somos conscientes de que al final algún día va a salir con los amigos y se va a tomar una copa. Entonces yo lo que estoy tratando es de que los padres no nieguen esa evidencia y que de alguna manera los especialistas también nos ayuden a decirle, a educarle en qué se puede hacer cuando haces algo que no debes. Porque en la diabetes siempre vamos a hacer cosas que no debemos. Entonces la educación, como se hablaba antes, la educación diabetológica es importante y educarnos en esto yo creo que a los jóvenes también les puede venir muy bien. Y si es un tema que desde la asociación yo le estoy dando muchas vueltas a la cabeza, cómo enfocarlo, porque tampoco quiero que nadie piense que estamos incitando a la gente a beber. No, no incitamos a la gente a beber, lo que incitamos es a la gente a educarse en qué hacer cuando haces algo que no debes. El médico debe echar la bronca, debe echar la bronca, pero es cierto. Es complejo. Yo, por ejemplo, llevo la consulta de los chavales que van pasando de pediatría, que normalmente se desmadran en cuanto al tema de la diabetes, es cuando tienen que asumir responsabilidades y en muchos casos pues no las asumen de forma adecuada. Y luego pues el tratar estos temas pues siempre es complejo porque muchas veces van acompañados del padre y es como, bueno, a ver cómo te cuento yo cómo hacer esto con tu madre delante. Pero claro, sí, tienes que intentar sacarlo y tienes que intentar abordarlo porque sabes que es fácil que lo vayan a hacer y tienes que intentar que lo hagan de forma segura, porque es uno de los riesgos más grandes que tiene una persona con diabetes de tener un problema agudo. Me quedo con una cuestión y con cierta tranquilidad, ¿no? La diabetes es una enfermedad, puede ser de varios tipos, hay que analizarla, hay que estudiarla. Con un seguimiento y un cuidado específico podemos controlar esos efectos secundarios de la diabetes. Hay muchos avances, en León hay muchos avances, estamos en un país desarrollado, creo yo, pero en ciencia sí que hay muchos avances, pero también fundamental ese control, esos hábitos de vida desde niño. Hay que educarles y es el momento para que toda la familia mejore sus hábitos de vida, ¿eh? Tenemos que enseñar a nuestros niños a comer sano, no puede ser que les pongamos pues todo pastelitos, bebidas azucaradas, eso es un error garrafal. Hay que enseñarles a que tengan una vida activa, a que no sean ya personas sedentarias, que no se dejen esclavizar por la tecnología, que no estén todo el día con la tablet y con el móvil, que hagan deporte, y eso es fundamental. Entonces la educación diabetológica es la clave. Pretendemos que el niño sea autónomo, que es decir, que él mismo sepa gestionar toda su diabetes, que él se sepa poner insulina cuanto antes, que la diabetes no interfiera en su vida o interfiera lo menos posible. Y todo eso, pues aprende de niño. Por eso los niños van mejor que los adultos, ¿eh? Los adultos ya somos muy tercos, no hay quien nos cambie. En cambio, los niños son moldeables. Y de una manera muy divertida. Otro día analizaremos, me gustaría analizar también la incidencia de la obesidad en general. Hace poco hubo un congreso de endocrinología en León que analizaba precisamente la incidencia de la obesidad, detrás de la cual están muchas enfermedades, no solo la diabetes, ¿eh? Me decían el otro día algún compañero de David, algún especialista, dice, por encima del tabaquismo, con la aparición del cáncer, ¿no? Bueno, pues otro día hablaremos de la obesidad infantil, de la obesidad en general, y espero, Nicolás, que hayamos dejado claro en el programa de hoy qué es lo que hace la asociación, en qué consiste la diabetes y cómo se pueden hacer esos mecanismos de prevención. Sí, está muy claro que nosotros lo que tratamos de hacer es complementar el trabajo de los especialistas, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter nunca en... Los tres pilares básicos del control de la diabetes son la medicación, la alimentación y
se me ha ido ahora. Y el ejercicio. El ejercicio. Entonces nosotros nos dedicamos más a la alimentación y al ejercicio, ¿no? A decirle las cosas que se pueden hacer. El tema técnico, el tema de la medicación, desde luego el especialista es el principal e interesado en que haya un buen control. Muchísimas gracias por acudir. ¿Teléfono de la Asociación de Diabéticos? Pues el teléfono 987-170134 o el 691-2011-57. En Gran Vía San Marcos, números 5, los lunes y miércoles de 12 a 2 nos pueden encontrar. El resto del tiempo a través del teléfono, cualquier día y a cualquier hora. Muchísimas gracias, Nicolás, presidente de la asociación. Gracias a vosotros por este programa y por dar una divulgación sobre la diabetes, que es un tema muy importante. Gracias también a David Barajas, hablaremos en más ocasiones. Me gustaría tratar ese tema de la obesidad. Gracias. Perfecto. Y gracias a Juan Pablo Martínez. Gracias. Muchísimas gracias, y hasta el próximo programa. También me gustaría analizar este caso con ustedes. Pues ahí estaremos. Y a todos ustedes nos vamos, la programación continúa en la 8 León y ya nos queda poquito para Navidades. No dejen de vernos, sean felices y hasta el próximo programa. Adiós. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.